Yo creo que en los últimos 4 o 5 años, es justo decir, ¿no?, vivimos inmersos en una histeria colectiva sobre la inteligencia artificial. Pero, sin embargo, si uno lo piensa, la inteligencia artificial es un programa que se remonta a los años 50, 60, ¿no? Es decir, que tiene bastante tradición. Y entonces me llevas toda la primera pregunta que te quiero plantear, que es ¿qué cambia para que en estos últimos 4 o 5 años estemos hablando tanto de inteligencia artificial y de los cambios y haya tanta preocupación sobre ella? Y sin embargo, es un campo de estudio que tiene mucha tradición y que no parece que haya causado el mismo tipo de histeria colectiva que está causando, ¿no? ¿En qué se diferencia esta inteligencia artificial? A ver, bueno, a mí primero me gustaría decir, esto es una idea muy mía, no está en ningún sitio, no se lo he oído decir a nadie más. A mí me gusta decir que inteligencia artificial es inteligencia externalizada, que creo que también hace un poco más aceptable el concepto, ¿no? O sea, es la inteligencia que manifiesta un artefacto. ¿Y qué artefactos manifiestan inteligencia? Pues una balanza, que es un artefacto ancestral, manifiesta inteligencia y además nos dice algo. Una balanza nos dice cuál de los dos platillos pesa más. Entonces, en ese sentido, inteligencia artificial es una cosa ancestral. Luego, en tiempos mucho más recientes, lo que tenemos son artefactos que externalizan inteligencia y que realizan tareas más específicamente cognitivas, porque la balanza hasta cierto punto lo hace, pero bueno, hablemos de máquinas de cálculo. Entonces, máquinas de cálculo, contando las que se desarrollan en Occidente, no las de la cultura china, pues ya tenemos en el siglo XVII con Pascal y con Leibniz. Y en el siglo XIX con Charles Babbage, muy importante, y Ada Lovelace. Principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, tenemos los grandes desarrollos. Es el entorno de Turing, pero no es solo Alan Turing, sino todo su entorno, muchas otras personas, ¿no? En Polonia, en Alemania, en toda Europa, ¿no? Y entonces, ya después de la Segunda Guerra Mundial, es en el año 56 cuando se reúnen estos jóvenes investigadores del Dartmouth College, bueno, lo que buscan es financiación para un proyecto de investigador y entonces quieren inventar un nombre sonoro. Y entonces es ahí donde John McCarthy y sus compañeros acuñan el término inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial es muchas cosas, porque ellos lo que piensan en primer lugar es desarrollar toda esa vertiente que ya era inicial de una máquina que reproduce el razonamiento humano. O sea, es básicamente una máquina que hace silogismos, básicamente, ¿no? Y por lo tanto, todo eso da desarrollo a un tipo de inteligencia artificial que es se puede decir, la original, ¿no? Luego hay una parte que no es tan reciente, o sea, que ya nace muy tempranamente, que es la inteligencia artificial basada en datos, o la inteligencia artificial que se trata de reconocer de alguna manera patrones en conjuntos de datos grandes. Y eso empieza bastante pronto, porque las neuronas artificiales ya van con esa intención. La neurona artificial en realidad es un concepto matemáticamente muy simple, que es básicamente hacer un promedio ponderado entre los datos que vienen de varias entradas, ¿no? La red de neuronas, que es una conexión de muchas neuronas, hasta actualmente miles de millones, ahí es donde está más bien la gracia, ¿no? No tanto en la neurona individual como en las conexiones de muchísimas neuronas. Pero ya en los años 70 y 80 se inventan los algoritmos de aprendizaje de las redes neuronales, que son los que hoy día están funcionando. Geoffrey Hinton, al que le dieron el premio Nobel, creo que fue el año pasado, fue el que inventó con otros el algoritmo de retropropagación o backpropagation algorithm, que de alguna manera lo que dice, bueno, si yo comparo el resultado, la entrada etiquetada que yo le proporciono a la red neuronal, la comparo con el resultado que me está dando la red neuronal, entonces veo esa diferencia y entonces reajusto los parámetros de la red neuronal para ir minimizando esa diferencia, para que cada vez se ajuste mejor a los datos de entrada, los que se llaman datos de entrenamiento. Pues eso es un algoritmo inventado hace décadas. En los 80. En los 80. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Pues que, claro, como son algoritmos muy costosos, porque requieren muchísimos cálculos, lo que ha cambiado es la potencia de cálculo, que se ha desarrollado en buena medida
en el contexto de la generación de gráficos. Por ejemplo, la industria del entretenimiento, las películas de animación, como requieren muchísimos cálculos, ¿no?, para llegar a producir esas imágenes, pues se ha desarrollado muchísimo la capacidad de cómputo. Y por eso parece un juego de palabras, ¿no? Las tradicionales CPUs o Central Processing Units ahora son GPUs, que son las Graphic Processing Units. O sea, vienen de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son dispositivos hardware, chips, que tienen una enorme capacidad de cálculo. Entonces eso ha sido reaprovechado para potenciar las redes neuronales. Y eso ha sido eso es lo que ha hecho que pues las redes neuronales tuvieran esa explosión desde hace ya más de una década. Sí, estamos hablando, yo he dicho 4 o 5 años, pero bueno. Claro, 4 o 5 años es cuando eso ha salido al gran público. Mercado, claro. Ha salido al mercado, pero claro, ha sido una aceleración, ¿no? Las aceleraciones, a mí me gusta decir que una aceleración exponencial es una que va muy despacito, muy despacito, muy despacito. Lo exponencial es lo que es muy despacio, lo que va muy despacito, ¿no? Pero a un ritmo constante de crecimiento, ¿no? Entonces, claro, esa aceleración al principio se va notando poco, parece plana, pero está creciendo, ¿no? Y entonces ha sido en los últimos años cuando todos esos desarrollos han empezado a aplicar en muchos campos y especialmente en la generación de lo que se llama inteligencia artificial generativa, o sea, la que genera contenido. El contenido más fácil de generar es el texto, porque es el que informacionalmente es el que tiene menos contenido, en el que tiene menos en número de bits o bytes, ¿no? Pero en realidad por técnicas relativamente similares es como se puede generar voz o se puede generar imagen. Mucho más costoso computacionalmente, evidentemente, pero y otro tipo de imágenes, ¿no? O sea, imagen, voz y imagen en movimiento, el vídeo, ¿no? Claro. Y el contenido más fácil de generar es el contenido textual. Y eso es la inteligencia artificial generativa. Cuando hoy día, de modo popular, se habla de inteligencia artificial, a veces se reduce a la inteligencia artificial generativa, a los sistemas conversacionales. Pero es que inteligencia artificial, insisto, son los sistemas de razonamiento automático. Yo tengo un compañero en mi departamento que desprecia lo que él llama inteligencia artificial basada en datos, que es todo esto, ¿no? Y dice, la inteligencia artificial de verdad es la otra, es la que maneja propiamente símbolos, el razonamiento automático, ¿no? Entonces, ¿a qué se ha debido el boom de estos últimos años? Pues a esa enorme capacidad de cómputo que ha hecho posible pues, poner a disposición del gran público estos sistemas, ¿no? O sea, ahí, por un poco recapitularlo, ¿no? Hay varias, ¿cómo se llama esto? Las muñecas rusas, ¿no? Que tienes una contenida dentro de otra. Sí. La inteligencia artificial en general, o sea, entendida, ¿no? Como ese proyecto de los años 50 que mencionabas, Sí. es ese intento por replicar razonamiento, también acción, razonamiento de acción, ¿no? Son diferentes áreas de exploración, la robótica, ¿no? Pero que se basa en lógica simbólica, en algo que sería más como las reglas de una partida de ajedrez y que se puede... Tiene un carácter más determinista, quizás, ¿no? Sí. Y por eso durante mucho tiempo, hoy día ya no tanto, ¿no? Pero durante mucho tiempo, como el ejercicio paradigmático de la inteligencia artificial era el ajedrez. Claro. Eso es. Por ejemplo, uno de los fundadores de este grupo del Dartmouth College es Claude Shannon. Él tiene un artículo donde calcula las posibles, o sea, el árbol de combinatoria que explota en una partida de ajedrez típica, ¿no? Y entonces él demuestra, bueno, esto es absolutamente imposible de abarcar, no solo por la tecnología de los años 50, sino por la tecnología de hoy día. O sea, es absolutamente inabarcable, ¿no? Por lo tanto, una máquina que jugara al ajedrez no podría programarse. En aquella época todavía estaban pensando en la forma de programarla. O sea, con programación, digamos, declarativa, ¿no? No una máquina que aprendiera a jugar al ajedrez. No se podría hacer de alguna manera como contemplando toda la explosión combinatoria de todas las posibilidades de una partida de ajedrez. Hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces sobre eso hubo mucha investigación pero de alguna manera resolver el problema del ajedrez o de otros juegos similares era una especie de test de Turing, ¿no? Si tenemos una máquina que es capaz de jugar al ajedrez, es que es inteligente.
¿no? De hecho, hay una cosa muy graciosa, ¿no? Cuando Garry Kasparov perdió a finales de los años 90 contra Deep Blue, creo que era, entre otros motivos de su frustración, él decía, esto no es posible. Tiene que haber un gran maestro ahí escondido. O sea, de alguna manera, esa máquina, para él, había pasado el test de Turing, había hecho la imitación completa o la simulación completa de ser un ser humano, un gran maestro de ajedrez, porque él no podía creerse que fuera un problema que se pudiera resolver computacionalmente. Uh-huh. Y entonces viene ese primer gran salto que es de esa inteligencia artificial clásica a las redes neuronales y la inteligencia artificial de carácter más estadístico, ¿no? Basada en datos masivos, que empieza en los años 80, pero que da el salto en 2017. Se publica este famoso paper, ¿no? De Attention is all you need. El equipo de Google, ¿no? Publica un algoritmo que parece resolver, bueno, no sé si es un algoritmo, pero parece resolver problemas de cómo procesar contextos muy grandes, ¿no? y cómo producir resultados coherentes. Y a partir de ahí despega. Claro, lo interesante es, entonces, todos nosotros hemos buscado en Google, ¿no? Incluso tú, oyente que nos sigues en este momento, hemos buscado en Google sin pensar que estábamos usando inteligencia artificial, pero hoy en día eso no ha causado, pues no sé, la preocupación que está causando lo que llamamos inteligencia artificial hoy, ¿no? ¿Por qué el utilizar ChatGPT, por ejemplo, ¿no? La crisis que se supone que hay en el mundo educativo ahora mismo? Todas estas cosas, ¿no? Comparado con el hecho de que hace no tantos años estábamos todos buscando cosas en Google, ¿qué diferencia hay ahí? Que no es tan grande, parece por lo que estamos diciendo que es una cuestión cualitativa, sin embargo a nivel social, a nivel humano, está causando, hay una ruptura muy grande de respuesta social y respuesta ética. El Papa no se ha pronunciado nunca, por ejemplo, sobre el uso de Google como medio de buscar información, pero sí que está habiendo pronunciamientos magisteriales ahora desde el Vaticano, por ejemplo, sobre las inteligencias artificiales, ¿no? ¿En qué se diferenciaría esa buscar en Google o qué elementos hay tanto técnicos como antropológicos? Técnico, se podría decir que efectivamente hay una continuidad suave, ¿no? Efectivamente, si los primeros algoritmos de búsqueda en Internet, estamos hablando de finales de los 90, yo no conozco esos algoritmos en detalle y fue un enorme desarrollo, ¿no? Las ideas y la inteligencia que había para lograr esos algoritmos de búsqueda, ¿no? Pero eran básicamente, no eran algoritmos. Lo que pasa es que es un algoritmo que aprende. Es que en realidad hay una continuidad entre la computación clásica y hasta la inteligencia artificial de hoy día. Es un continuo. No hay una diferencia tan radical entre la inteligencia artificial y la computación clásica. Porque con computación clásica, o sea, con programación declarativa, explícita, donde tú le dices al programa lo que tiene que hacer, tú también puedes simular un tipo de aprendizaje. De hecho, raro es el programa, o sea, no digo yo que no pueda haber, pero programas extraños, ¿no? Que no tengan en cuenta los datos del entorno, obtenidos del entorno, porque se los proporciona el usuario, porque tiene sensores o por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, procesar los datos del entorno es una forma de aprendizaje, ¿no? No es exactamente encontrar patrones, que es lo más característico de la inteligencia artificial, patrones en esos datos, pero eso, o sea, lo que quiero decir es que es un continuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, que era la pregunta, ¿no? ¿Por qué es lo que ha cambiado tan radicalmente o la diferencia entre, por ejemplo, lo que sería un buscador en Internet como Google y otros, o la conversación con un sistema, con un chatbot, ¿no? Que es un robot que chatea, un robot que conversa, eso es lo que significa chatbot, ¿no? Pues yo creo que el cambio básico es el estilo de interacción, la conversación simulada. Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.